estamos acá con Renato, que nos va a contar un poco más de su podcast. Por favor, cállenos. Why so serious? Renato, a ver, cuéntanos un poco de ti, a qué te dedicas, qué es lo que te gusta hacer. Soy escritor, tengo una novela publicada, estoy trabajando en la siguiente novela y algunas veces publico algunas pequeñas crónicas personalísimas o autoficciones, ¿no? en mi Facebook y en algunos diarios de Arequipa con los que todavía colaboro, ¿no? ¿Cómo empezaste con la producción, a producir tu podcast? Bueno, o sea, no sé si la producción exacta, que son cosas muy aburridas, ¿no? De qué tipo de consola se usa, qué tipo de micrófono, la coordinación con los invitados, que siempre es un coñazo. Pero digamos, el podcast nació un poco así en una borrachera, ¿no? Así como hay gente que siempre que se emborracha dice, oiga, deberíamos tener una banda o deberíamos tener un bar, pero son cosas que requieren mucho presupuesto o saber tocar algún instrumento y tener algún talento, ser bueno para algo en la vida. Tener un podcast no requiere nada de eso, solo requiere saber grabar y más o menos saber hablar. O sea, sostenidamente, quiere decir, ¿no? que tu podcast lo llegaste a producir así por así, de la nada, salieron con el tema, sí, grabamos y ya. Claro, era un tema recurrente cada vez que tomaba yo con Ángel, que era mi amigo con el que grabé en Arequipa, donde teníamos este tema de, oye, deberíamos tener un bar, deberíamos tener un podcast, sí, qué chévere, oye, pero de verdad podríamos tener un podcast, ¿no? Y grabar y hablar de cine y todas estas cosas que siempre hablamos cuando nos juntamos, podríamos grabarlas, organizarlas un poco más y luego seguir hablando después de grabar, ¿no? Y ese era un poco el espíritu, ¿no? Juntarnos los sábados a comer pizza, a tomar ron y a hablar de cine, ¿no? ¿En su podcast ustedes entrevistaban a alguien o es que cómo hacían si los dos personas grababan? No, Ángel y yo grabábamos justo porque Ángel se sentía mucho más cómodo en el formato podcast, que digamos, si había que interrumpir la grabación, en los inicios se interrumpía y no era tanta la responsabilidad, ¿no? Porque el podcast es un poco más de nicho, lo escucha gente que está específicamente interesada en el tema del que vas a hablar. Y cuando al inicio teníamos invitados, luego ya se podía sostener solo con Ángel. También varias veces hemos tenido algún invitado que sepa del tema, ¿no? Cuando hemos hablado al inicio sobre Harry Potter, tratábamos de llamar a algún periodista, algún escritor, alguien, digamos, más o menos capacitado para hablar, pero que sea fan del tema, o alguna amiga o amigo muy divertido e interesante que sea fan del tema. Y también, bueno, hoy por hoy el podcast es un podcast de entrevistas, ¿no? Cambió completamente el rumbo y yo ahora me dedico a entrevistar gente. Ya, En ¿no? cuanto a su podcast, ¿ustedes lo hicieron con algún objetivo o es que No, lo hicieron hicimos porque podíamos, básicamente. O sea, como todo lo que hago esto es lo hago porque puedo. ¿Y en algún momento ganaron dinero en su podcast? No, tuvimos en algún momento muy breve una empresa lo suficientemente despistada como para auspiciarnos, no con dinero en efectivo, pero sí con canje de comida, ¿no? Básicamente nos daban catering, entonces dejamos de pedir papayons y venía esta empresa local, ¿no? que se llamaba la Mafi, que me imagino que sería el nombre de la dueña, no tengo idea, y que nos daba catering, digamos, nos agenciaba a cafés y comida para el programa, para mientras grabábamos, y nosotros se lo agradecíamos de todo corazón, ¿no? Ah, buenazo. Sí, claro, la comida siempre se agradece así desde el fondo del alma. ¿Y ustedes cómo elegían sus temas para su podcast? O sea, ¿era tema libre, tema específico? No, o sea, tratábamos de tocar temas que estén más o menos que sean de interés común, pero básicamente hablábamos de lo que nos interesaba a nosotros, ¿no? No me acuerdo que cuando empecé a hacer prensa, el director del diario El Pueblo allá en Arequipa, que es un diario muy antiguo y es un señor muy mayor, me decía siempre, tú escribe de lo que a ti te interese, porque tú no eres único, nadie es único. Entonces, si a ti te interesa algo, en una ciudad de 1 millón de habitantes debe haber mucha gente a quien también le interese eso, ¿no? Entonces yo con esa misma filosofía he afrontado casi todo reto periodístico en mi vida y el podcast de la misma forma, ¿no? O sea, si a nosotros nos interesa este tema, debe haber también... No somos únicos, no somos como en el club de pelea, no somos 2 copos de nieve únicos en el universo. Entonces, si a mí me interesa el cine de cómics,
o el cine de superhéroes debe haber mucha gente a quien también le interesa el cine de superhéroes, ¿no? O sea, su manera de producir era libre. Sí, claro. Y por favor, cállenos de qué trata Entrevistas. entrevistas. Sí, claro, o sea, es casi mi marca personal, ¿no? O sea, tenemos el podcast de entrevistas donde yo converso con gente que me parece interesante o con gente que simplemente me parece apropiado entrevistar, que tiene algo que decir. A veces cosas buenas, a veces cosas no tan buenas, pero que tienen algo que decir. He entrevistado escritores, he entrevistado periodistas, he entrevistado actores. Y al mismo tiempo producimos dos especies de spin-off, que son un podcast político que grabo con un coleguita del comercio y un podcast de conversación, que es básicamente conversación donde la gente manda preguntas, algunas coherentes, algunas no tan coherentes, y nosotros ¿Han tenido hablamos críticas al respecto. ustedes en su programa? ¿Han tenido críticas buenas, malas o algo así? Sí, de los dos tipos, ¿no? Como todo el mundo que hace algo, ¿no? ¿Pero les ha beneficiado alguna crítica en autosuperarse en cuanto a su podcast? O sea, ser mejor o alguna idea para su podcast. O sea, hemos recibido comentarios de como que, oye, qué chévere, o sea, qué chévere que la gente... Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando grabamos un podcast sobre Spider-Man en el cine, alguien nos escribió comentando que por el podcast había visto, o se había dedicado ese fin de semana a ver con su enamorada, que no había visto las películas de Spider-Man, esas películas. Entonces, me parecía chévere que, digamos, algo que hacíamos nosotros, básicamente porque alguien después hiciera algo al respecto, ¿no? O sea, era como... Es como tener una conversación con un amigo y que alguien, en base a esa conversación, se inspirara y le mostrara las películas de Spider-Man a su enamorada. Y ha habido un par de comentarios así que es como que, oye, qué chévere, lo que hacemos no es tan insulso. Pero en general nunca ha sido el objetivo cambiarle la vida a nadie, ni inspirar a alguien a que haga nada, ¿no? O nada, solo era eso, conversar. Lo hacíamos porque podíamos. O sea, digamos que era como un hobby. No tanto así, era como un juego, si acaso, ¿no? Pero como juegan los niños, ¿no? Eso que hacía Cortázar, ¿no? Que para él la escritura era un juego, pero Cortázar era un escritor y además uno de los escritores más talentosos que han existido, ¿no? Y más importantes que han habido en Latinoamérica. Entonces cuando él decía, no, pero para mí escribir es como un juego, lo importante es lo lúdico, no, y él decía, porque para los niños jugar es lo importante, ¿no? Cuando viene el adulto con las responsabilidades y las cosas del mundo real, al niño le parece absurdo, ¿no? Al niño le parece sí. intrascendente, porque él lo importante es el juego y desde esa perspectiva para nosotros también, para mí en general, casi todo mi ramo profesional y mi vida profesional ha sido eso, ¿no? Un juego, pero un juego tomado con la seriedad de un niño. Interesante, mira. ¿Para qué tipo de público va su podcast? O sea, ha dirigido. Para quien quiera escucharlo, ¿no? O sea, es en general, cualquiera lo puede escuchar. O sea, sin rango de edad. O sea, porque hay ciertos lados que prohíben a los niños o es que a personas adultas que no les permiten escuchar. O sea, bueno, digamos, lo correcto me obligaría a decir que por el contenido que manejamos y por el humor que hemos manejado algunas veces, aunque ahora ya no tanto, no debería escucharlo gente muy menor, ¿no? Pero yo he crecido consumiendo contenido que no debería haber consumido a la edad que lo consumí, entonces O sea, eras como que un travieso, introvertido, que siempre averiguabas cosas más allá de lo que no deberías. Claro, que veía películas que no debería ver, que leía libros que no debería haber leído, que escuchaba música que no tenía, digamos, un contenido adecuado para un chico de mi edad cuando la consumí. Entonces, digamos, cierta consecuencia moral con mi propio actuar me obliga a decir que el podcast es para quien pueda escucharlo y para quien esté en capacidad intelectual o psicológica o anímica de digerirlo, ¿no? ¿Tú crees que la carrera de comunicaciones en el medio de podcast te ha ayudado muchísimo? Sí, claro, yo lo veo como una extensión periodística. Es como cuando empezaron a ponerse de moda los blogs y bueno, cada vez que se pone algo de moda, ¿no? Los blogs, la prensa va y dice, el fenómeno blogs, ¿no? Luego se puso de moda en Twitter, el fenómeno Twitter. Pero en específico con los blogs,
Uno de los bloggers más famosos a los inicios de los blogs era Hernán Casiari, un argentino. Y él lo fueron a entrevistar y él decía, pero ya, ok, pero yo soy un escritor, o sea, tengo un blog, pero es porque es el medio donde escribo, ¿no? O sea, si hubiera nacido hace 20 años escribiría en libros y no me llamaría librero, como me llaman blogger. Generalmente un blog hay que mezclarlo con contenido, ¿no? Si te gusta la fotografía, tienes un fotoblog. Si te gusta la literatura, tienes un blog de cuentos. Si te gusta el periodismo, tienes un blog de periodismo. Si te gusta, yo qué sé, el oculismo, tienes un oculismo blog, yo qué sé, ¿no? Tienes un blog dedicado a un tema, pero un blog así de por sí no sirve para nada. Y es lo mismo, un podcast creo que lo primordial es tener algo que decir, tener algo que contar, algo que comunicar si quieren. Y bueno, el medio es lo de menos, ¿no? Lo importante siempre es tener algo que expresar, ¿no? Y un podcast, ¿qué beneficios da? Mayormente. No, la libertad, ¿no? De producirlo tú mismo. O sea, cualquier persona puede escuchar en donde sea y normal. Ah, ¿como oyente o...? Ajá, como oyente. Sí, básicamente eso, ¿no? El tema de poder seleccionar tú tu contenido en base a tus gustos más arbitrarios. No es como la radio, que hay una parrilla específica donde tú tienes que consumir tal o cual estación, sino que tú puedes consumir un poco de acá, un poco de allá, y según tu gusto, según tu estado de ánimo y según el tiempo que manejes, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy por hoy escucho podcast básicamente los domingos, cuando despierto con resaca y me pongo a jugar Play y a jugar PES, y en vez de escuchar a los comentaristas pregrabados, prefiero escuchar un podcast divertido, ¿no? Ah, genial. O sea, podcast es de manera libre e interesante para cualquier medio de persona que lo pueda escuchar. Bueno, amigos, espero que les haya gustado la información sobre su podcast. Por favor, cállenos, de Renato. Muchísimas gracias por su atención.